Bueno, si no tenemos alguna pregunta más, pasaríamos a la exposición del ingeniero Raúl Morales Escalante. El ingeniero Raúl Morales Escalante es magíster en Ingeniería, licenciatura en Ingeniería Geológica por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México, especializado en Hidrogeología por la Universidad Complutense de Madrid, España, maestría en Recursos Hidráulicos por la Universidad Politécnica de Valencia, España. Realizó trabajos de cartografía geológica en la Comisión de Estudios del Territorio Nacional en la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México. Fue jefe del Departamento de Geología del Petróleo y de Geohidrogeología e Hidrología e impartió asignaturas relacionadas con la geología y la hidrogeología. Desde hace 32 años trabaja como consultor y ha desarrollado más de 150 estudios en diferentes temas relacionados con aguas subterráneas y geología en prácticamente todo México, así como en Perú. La mayor parte de estos trabajos han estado desarrollados en acuíferos de México, incluyendo los relacionados con abastecimiento de agua para desalinizadoras, así como estudios hidrogeológicos en acuíferos compartidos en Estados Unidos, entre otros de los estados de Tijuana, Mexicali y San Luis, Río Colorado. Ha impartido cursos de actualización y capacitación a personal de la Comisión de Conagua, la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato, entre otras instituciones. Es miembro de la Junta de Honor de la Asociación de Geohidrogeología Mexicana, de la cual fue presidente en el periodo 2018-2020 y además es miembro de las siguientes asociaciones y sociedades: Sociedad Geológica Mexicana, Asociación Internacional de Hidrogeólogos, capítulo mexicano, y de la Asociación Latinoamericana de Hidrología Subterránea para el Desarrollo. Ha colaborado en la realización de algunos capítulos de libros como Residuos Industriales en México, Una Torre de Babel Ecológica, Manejo de Residuos Industriales y Manejo de la Recarga de Acuíferos, un enfoque hacia Latinoamérica, este último publicado por Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Desde el año 1990 trabaja en la iniciativa privada y desde el año 2021 es catedrático de la especialidad en aguas subterráneas que se imparte en el posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México. Bueno, Raúl, somos todo tu escucha y adelante con tu presentación. Silenciamos todos los micrófonos, por favor, para evitar ruido ambiental. Adelante, Raúl. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Agradezco mucho la invitación. Yo en este momento me encuentro en San Luis Potosí, en el centro de México. Me tocó estar en trabajo de campo y les pido por favor que si hay algún ruido extraño, pues me lo disculpen. Lo que pasa es que estoy metido en un restaurante para poder estar a tiempo, ¿verdad? Entonces, pero con todo gusto, voy a compartir pantalla. Miren, yo voy a hablar en términos generales de las aguas subterráneas en México, aunque estas son relevantes en la parte norte, particularmente de México, por lo que ya comentó el ingeniero Puig, debido a que pues 2/3 partes de la República Mexicana son zonas semidesérticas y desérticas, y eso justamente, como él lo mostró, se encuentra en la parte centro-norte de México. Mi conferencia está dividida en dos. Una que es descriptiva acerca de la problemática esta que les comento de las aguas subterráneas en México, y una segunda parte en la que quiero comentarles mis inquietudes
por toda esta problemática que hay no solo en México, sino en el mundo, acerca de la conservación de los recursos hídricos, particularmente los subterráneos, ya que de alguna manera están en menor medida afectados por los procesos de sequía asociados al cambio climático. Entonces, bajo esta premisa, quiero mostrarles este mapa que ustedes ven aquí, en donde se puede ver una de las razones por las cuales, la más importante, México tiene 2/3 partes de su territorio prácticamente en zonas desérticas y semidesérticas. Y es debido a que, de acuerdo a su latitud, coincide con las principales zonas de los grandes desiertos del mundo. Entonces, esta es una de las razones por las cuales los recursos hídricos superficiales tienen muy poca presencia y adquiere mayor relevancia las aguas subterráneas. Bajo este contexto, ustedes pueden ver en estos mapas que en 2/3 partes del país llueve menos de 600 milímetros. Aquí lo podemos ver en este mapa, en donde prácticamente los colores que predominan a partir del centro y norte de la República son los colores azul claro. Ya Agustín lo había manifestado, y yo quise aquí manifestar también con círculo rojo el que muchas ciudades importantes de la República Mexicana, las que agrupan a una mayor cantidad de habitantes, pues se encuentran en esta región en donde hay muy poca disponibilidad de agua superficial. Más adelante mostraré esto, qué importancia tiene con el mismo desarrollo económico de México. Esto ha traído como consecuencia que la fuente predominante de abastecimiento de agua sea superficial en las zonas cubiertas con color verde, y que las zonas cubiertas con color azul claro, son en donde predomina como fuente predominante, valga la redundancia, disculpen, el agua subterránea. Hay una salvedad, y es la zona de la península de Yucatán, en donde llueve mucho, pero sin embargo, debido a que esta región está constituida principalmente por rocas calizas con una permeabilidad muy alta debido a la disolución del agua sobre la propia roca, y a que esta zona está prácticamente plana, pues aquí la única fuente de abastecimiento es el agua subterránea. En toda esta región, como Agustín ya lo mostró en sus planos, no existen ríos. Entonces, al no existir ríos, las fuentes de abastecimiento necesariamente tienen que ser el agua subterránea. Un aspecto interesante es el hecho de que esta distribución que la Comisión Nacional del Agua llevó a cabo en regiones hidrológicas nos permite ver tres aspectos muy interesantes. Por un lado, vemos que dónde se encuentran las fuentes de agua renovable en México, y ustedes pueden ver que se renueva más rápidamente el agua en la porción sur y este del país. ¿Por qué? Pues porque aquí predomina el agua superficial. Esto no ocurre en el resto del país porque el agua superficial es escasa. Ustedes pueden ver que el 67% del agua renovable está en un territorio de dimensiones mucho menores
que el 33% del agua renovable es porque ocupa una gran extensión. Sin embargo, la concentración de población la tenemos principalmente de todo México en la zona donde el agua no es renovable, en donde hay poca lluvia, pero sin embargo el 77% del total de la población se encuentra en esta inmensa región, el 23% solo en la parte sur y este. Y una cosa muy importante desde el punto de vista económico es que el Producto Interno Bruto del país, el 83% del Producto Interno Bruto se genera en esta región de color café, que es la más grande y la que tiene menos agua superficial, y apenas el 17% del Producto Interno Bruto se genera en estos lugares, en estas áreas, en donde pues existe una mayor cantidad de agua. Otros datos importantes, la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, indica que una persona para vivir adecuadamente necesitaría consumir del orden de 100 litros de agua por persona. Y el Consejo Consultivo del Agua nos indica que en algunas partes del país, desafortunadamente las que se encuentran en la parte más árida, las personas llegan a utilizar hasta 360 litros por persona y por día. Entonces, esto resulta un poco inconsistente. ¿A qué se debe, entonces, más bien lo que acabo de comentar, en mucho está relacionado con la sobreexplotación del agua subterránea? Y esto ha venido ocurriendo por tres factores principales. Por la explosión demográfica que se ha dado en México a partir de los años 60 del siglo pasado, en donde el país tenía del orden de 32 millones de habitantes y ahora somos más de 120 millones de habitantes. Esta es una de las razones por las cuales la sobreexplotación existe, la sobreexplotación de agua subterránea. Otro, porque todo este grupo de personas se ha venido concentrando en núcleos reducidos de extensión, es decir, la población urbana ha venido creciendo de los años 50 del siglo pasado, estar concentrados del orden de 43 millones de personas en las ciudades, a actualmente estar concentrados del orden de 80 millones, de 120 que somos, en las ciudades. Y otro factor muy importante, y es el hecho de cómo ha venido desarrollándose la extracción de agua para riego. Como ya comentó también el ingeniero Puig, el 75% de la población vive en ciudades y más del 70% del agua subterránea se usa con fines agrícolas. Esto aunado al hecho de que la tecnificación de riego en muchas ocasiones no es adecuada, lleva a que tengamos sobreexplotación de acuíferos. Y de la mano tenemos otra cuestión importante, que es el efecto asociado al cambio climático. Ustedes pueden ver en estas gráficas, por ejemplo, cómo era la precipitación pluvial, cómo fue la precipitación pluvial en milímetros para el periodo 1981-2010. Y aquí ustedes pueden ver lo que habíamos mostrado antes, hablando de agua superficial, cómo ocupaba una extensión importante esta zona con menor precipitación, y teníamos zonas azules
en las partes de las sierras, de la Sierra Madre Oriental, de la Sierra Madre Occidental y de la porción sur y este de México. Bien, para el año 2017 pueden ustedes ver que ha disminuido la cantidad de agua precipitada en la República Mexicana. Fíjense cómo esta continuidad que había en las precipitaciones superiores a 800, a 1000 milímetros, para el 2017 ha disminuido considerablemente y está ahora entre 500 y 800 milímetros. Esto ha sido una situación grave, evidentemente, porque al haber menor precipitación, paralelamente hay una menor recarga de acuíferos. Esta anomalía de la precipitación puede verse en este plano como ha sido la anomalía partiendo de cero, por ejemplo. El hecho de tener cero quiere decir que no ha habido un cambio sustancial entre el 2010 o el periodo 81-2010 y el 2017. Sin embargo, en los colores anaranjado fuerte, pues la anomalía, es decir, hemos tenido precipitaciones del orden de reducciones del orden de 200 milímetros anuales. Y esto es algo que definitivamente se ve reflejado en el agua que llega a los acuíferos. Aquí, obtenido de una publicación reciente del 2020 de una doctora apellidada Sosa Rodríguez, en donde ustedes pueden ver nuevamente esa anomalía de precipitación y se pueden dar cuenta que los colores en amarillo, anaranjado, rojo se dan prácticamente en gran parte de la República Mexicana y solo en pequeñas regiones hemos tenido variaciones positivas. ¿Qué quiere decir esto? Que el cambio climático es una realidad que todos estamos viviendo y que los periodos de sequía se han hecho más amplios en tiempo y con eso se ha reducido la recarga de los acuíferos. Aquí, en estos mapas, pueden ver ustedes cuáles son las consecuencias de lo que antes comenté y podemos observar cuál es la ubicación de los acuíferos con su diferente problemática. Los que están con color azul, que son muy abundantes, son acuíferos que sufren sobreexplotación. Como se pueden dar cuenta, están principalmente en la zona centro y norte del país, y los que son costeros, además de tener sobreexplotación, han provocado esa misma extracción adicional de agua, pues la intrusión de agua marina. En otras ocasiones, la sobreexplotación y la salinización por intrusión de agua marina ha provocado también la salinización de suelos, lo cual es grave en zonas de distritos de riego como el 014 en Mexicali, en donde esa salinización de suelos pues provoca una reducción en la productividad agrícola. ¿Qué otros problemas tenemos? Esta es la zona del acuífero de La Paz, Baja California. Esto está ubicado en este puntito que estoy marcando, donde está el color rojo. Aquí ustedes pueden ver, estas son líneas de igual cantidad de sólidos totales disueltos y están reflejando la intrusión del agua marina. Noten cómo para este lapso ya el agua a esta distancia de la costa estaba presentando ya 5,000 partes por millón de sólidos totales disueltos.
La normatividad mexicana marca que un agua se puede utilizar para abastecimiento urbano cuando tiene una concentración de sólidos totales disueltos de menos de 1000 partes por millón o de 1000 miligramos por litro. Y este plano desafortunadamente se ha actualizado y estos puntos azules, que son las baterías de pozos que llevan agua a la ciudad de La Paz, nos han mostrado que ahora los valores de 2000 y 2500 partes por millón de sólidos totales disueltos están llegando prácticamente ya a las zonas de abastecimiento en donde se encuentran perforados los pozos que les comento. Bien, un aspecto importante es cómo se distribuye el uso del agua subterránea en las diferentes actividades en México. Como ustedes pueden ver, la mayor cantidad de agua en México se usa para consumo agrícola, para uso agrícola. Desafortunadamente, estas zonas agrícolas están subvencionadas, son usuarios que prácticamente no pagan por el agua que utilizan y se llevan la mayor cantidad de este recurso. Le sigue el público urbano, que tiene alrededor del 20% del total de agua subterránea que se extrae, el 6% el uso industrial, y en el agro, el uso doméstico y pecuario solamente consume el 3%. Aquí ya nos surgen varias interrogantes en México y es una, ¿queremos seguir siendo un país agrícola cuando estamos viviendo una intensa sobreexplotación de los acuíferos y vamos a seguir utilizando la mayor cantidad de esta agua en uso agrícola cuando no se tiene tecnificado adecuadamente el riego? Es una pregunta interesante que más adelante comentaremos. Todo lo anterior que les acabo de comentar habla acerca de problemas, ¿no? Problemas que nos llevan a que la gente se manifieste y que diga, por ejemplo, pues que no es normal vivir sin agua, ¿no? Hay esta población que se llama Ecatepec, está muy cercana a la Ciudad de México y sin embargo hay gente que ha pasado ya 8 meses sin agua, y cuando me refiero a sin agua es que no le llegue en la llave de su casa y que tenga que hacer colas para que a través de pipas, aquí se puede ver que este es de la Ciudad de México, lleve este vital líquido para que ellos en sus cubetas, en sus baldes, puedan llevar el agua a sus casas habitación. Esta problemática se vuelve todavía más crítica cuando vemos que la eficiencia física de los organismos operadores en muchas ocasiones está a la baja, o sea, tienen eficiencias físicas muy bajas debido a que hay grandes fugas por roturas de la tubería de distribución de agua potable, como esta que les muestro aquí. En el caso del riego, como comentábamos, en muchas regiones de México se sigue regando por inundación, lo cual pues, es una práctica pésima, porque además de que los cultivos no requieren tanta agua, se genera una evaporación muy alta, una pérdida de este recurso muy grande, y además de la propia salinización del suelo. Y además, una cosa importantísima es la conciencia social. El hecho de que la gente siga lavando sus coches con agua potable a manguerazo, como lo está haciendo este hombre, pues eso es un crimen. O, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey, en donde hay colonias, hay partes de la zona urbana en donde los pobladores, los habitantes,
tienen que vivir con el orden de 60 litros por habitante y día, y en las zonas más ricas hay zonas de la ciudad en donde en estos lugares cada persona consume el orden de 350 litros por habitante y día por el riego con agua potable de sus jardines y por el uso de piscinas como forma de recrearse dentro de sus propias fincas o propiedades. ¿Cómo resolver esta problemática? Bueno, lo que sucede es que el agua superficial es algo que todos vemos. Esta es la muestra. Aquí tenemos la cortina de una presa. Se ve perfectamente el almacenamiento y la gente se da cuenta cuando está bajando este nivel y se preocupa porque pues ya no le va a alcanzar el agua para regar o no le va a alcanzar el agua para llevarla a la población, etcétera. ¿Qué pasa con el agua subterránea? Que es un recurso invisible. La gente camina por encima de la superficie del terreno y no se imagina cómo es el subsuelo y no se imagina toda la problemática que existe en el estudio y extracción del agua subterránea para llevarlo a sus casas habitación. Y por ende, el desperdicio puede darse porque ellos no están conscientes de qué está pasando con este recurso que no ven. Mucha gente se imagina que en el subsuelo hay ríos subterráneos como este que estoy mostrando aquí, y bueno, en muy pocas ocasiones sí funcionan como ríos subterráneos, como en la zona de Yucatán, de la península de Yucatán que les mencionaba, que está constituida por calizas y que hay grandes oquedades por las cuales el agua se mueve como si fueran auténticos ríos. Pero en la mayor parte de los acuíferos, el agua se mueve a través de poros de una forma muy lenta y entonces la sobreexplotación provoca que los niveles piezométricos vayan descendiendo muy rápidamente con respecto al tiempo y que la recuperación de los mismos pueda tal vez nunca darse porque no se los permitimos, porque seguimos extrayendo el agua y porque la recarga se da de una forma muy lenta. Aquí el agua se puede mover del orden de milímetros por semana o en el mejor de los casos, de centímetros por día, pero nada que ver con la forma en que se recarga un acuífero que está formado por rocas disueltas o por rocas fracturadas, en donde el agua se puede mover kilómetros por día y en donde la recarga se puede dar muy rápido. Entonces, la gente no se imagina cómo es el subsuelo. Esta es la ciudad de Saltillo, en el norte de México, una ciudad ubicada en una región semidesértica. Estos son un grupo de rocas deformadas de la Sierra Madre Oriental, en donde hay una serie de rocas calizas altamente permeables, alternadas con otras rocas que son arcillas endurecidas, que llamamos lutitas, que prácticamente son impermeables, y la gente al ver una forma topográfica como esta, no se imagina cómo puede ser por debajo. No se imagina que está constituida por una agrupación, por una distribución geométrica y geográfica de rocas de diferente permeabilidad, como lo pueden ver ustedes aquí. Pero no todas estas rocas constituyen acuíferos, y eso es algo que todavía pues menos se imaginan. De todas estas, solo las que marco aquí con color azul son las que pueden almacenar y transmitir el agua subterránea, y muchas veces estas mismas rocas están dislocadas por fallas geológicas
de forma tal que la recarga se puede dar aquí, pero en este otro lugar ya no. Y que si yo perforo un pozo en este sitio y lo llevo hasta esta unidad que dice CU, y dice CU porque tiene un nombre muy romántico, se llama Formación Cupido. Entonces, cuando yo perfore un pozo que extraiga agua de aquí, puede llegar el momento que agote totalmente el agua que está aquí almacenada porque no tiene forma de recargarse desde la zona lateral de la sierra debido a que por esta falla está en contacto, que pone en contacto rocas por las que sí se puede mover el agua y rocas que son prácticamente impermeables. Este tipo de situaciones la gente no lo ve. Por eso es que se dice que el agua subterránea es un recurso invisible. Entonces, ante esta situación, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay una cuestión importante y es el hecho de que el agua residual tratada se está desperdiciando de una manera importantísima. Es increíble y es una contradicción que un país como México, en donde predominan las zonas en donde llueve menos de 600 milímetros anuales, que es del orden de casi el 50% del territorio nacional, en donde hay gran escasez de agua, no se utilice el agua residual tratada. Y sin embargo, tenemos un gran volumen de agua residual tratada. En esta gráfica, ustedes pueden ver cómo han ido creciendo la cantidad de plantas de tratamiento que reciben aguas municipales, es decir, aguas de las poblaciones. Vean ustedes cómo en 1992 teníamos apenas un caudal del orden de 20 metros cúbicos por segundo de agua residual tratada, y para el año 2019 ya se estaban tratando del orden de más de 140 metros cúbicos por segundo. Pero desafortunadamente esta agua prácticamente no se utiliza. En esta tabla vemos dónde están los principales tipos de tratamiento secundario y terciario. De terciario, como ven, hay muy poquito. De secundario hay muy abundante, hay muchas plantas. Y vemos, estas son las que tratan aguas residuales municipales, aguas de las poblaciones, y estas son las plantas que tratan aguas residuales de las industrias. Noten ustedes cómo la suma de ambas nos da un caudal total en promedio anual de 285 metros cúbicos por segundo, lo que representan del orden de 9,000 millones de metros cúbicos año. Es increíble considerar que estamos viviendo en un país con muchos problemas para poder abastecer a las poblaciones y que estemos tirando, desperdiciando más de 9,000 millones de metros cúbicos por año de agua residual tratada. Hablando del tratamiento a nivel terciario, existe este tabú de que la gente no quiere que a sus casas, a la llave, le llegue agua de tratamiento terciario, porque existe por ahí la broma de que es agua con sabor a mí. Es decir, es agua que salió de mi baño y que de todo el uso doméstico que tengo. Pero, por ejemplo, en San Diego, lo que hacen es que el agua que sale de las casas y de los negocios la llevan a plantas de tratamiento, a una planta de tratamiento preliminar primario, en donde de ahí la llevan a un
tratamiento avanzado a nivel terciario ya, y sale a través de ósmosis inversa, y sale el agua prácticamente purificada, y para que la gente la pueda utilizar, la llevan hacia diques, hacia presas. Entonces, es curioso, realmente lo que están haciendo es ensuciar el agua para que la gente la vea en la presa y considere que ya no se trata de, que ya no van a recibir el agua con un nivel de tratamiento terciario, es agua con sabor a mí, y luego de ahí van a plantas de tratamiento, plantas potabilizadoras de agua, para nuevamente suministrarla a las ciudades. Esto es algo que yo pienso que cada vez se va a estar llevando a cabo más y más en muchas partes del mundo. Hay que invertir, sí es cierto, hay que invertir, pero no nos queda más remedio que hacerlo. Pero yo apuesto a que dentro de 100, 150 años, directo de estas plantas, se estará regresando el agua a las ciudades y entonces la estaremos utilizando porque seguramente entre los procesos de cambio climático, la sobreexplotación de acuíferos y la reducción del agua superficial, tendremos la necesidad de hacer uso de esta agua. Bien, hablaba yo de que esta agua residual tratada es desperdiciada. De esos 9,000 millones de metros cúbicos año, les comento que en México se utiliza menos del 15%. Y eso, pues, es algo dramático porque toda la demás agua se tira al mar, se lleva a ríos y no se planifica adecuadamente su reuso para que pueda recargar acuíferos o para que pueda volverse a utilizar de una forma más eficiente. Aquí comento, hay escasez de agua, pero nos resistimos a utilizar el agua residual tratada de una forma eficiente, ¿no? Es realmente como desperdiciar la última coca en el desierto. Bien, otra de las soluciones que puede haber es utilizar esta agua para la recarga de acuíferos o bien agua de lluvia o algún otro tipo de agua, como por ejemplo el agua que es derivada de los campos agrícolas. Ya ven ustedes que llega el agua de buena calidad a través de canales y a través de los drenes sale el agua que ya fue lavada, que ya pasó por los terrenos y que es agua de retorno agrícola. Bien, pues estas aguas pueden ser utilizadas para recargar acuíferos. En México es una práctica que se está realizando poco. Y el problema más grave es que se piensa que infiltración y recarga es un sinónimo, y no es cierto, porque se puede estar infiltrando agua a través de lagunas de infiltración, pero del 100% de agua que se dispone en esas lagunas o en pozos de inyección, hay que evaluar realmente cuánta de esa agua está llegando al acuífero y con qué calidad. En muchos de los casos, en México, no se conoce con detalle cómo se comporta el subsuelo y el acuífero es visto como una caja negra en el que simplemente se dispone el agua y no se le da seguimiento de por dónde se mueve, cómo va evolucionando en cantidad y en calidad. Y es muy importante conocer con detalle desde el punto de vista geológico y desde el punto de vista hidrogeológico cómo se comporta el subsuelo, porque simplemente de eso va a depender el método de recarga que utilicemos. No va a ser igual tener un acuífero libre
con el nivel piezométrico a 8 metros de profundidad, en donde podemos usar lagunas de infiltración, que tener un acuífero confinado en donde encima tengamos material muy poco permeable y el nivel piezométrico esté a 150 metros de profundidad. Entonces, si no conocemos cómo se comporta el subsuelo, no vamos a poder hacer un uso eficiente del agua que vamos a disponer para intentar recargar acuíferos. Ante esta situación, yo me planteo las siguientes interrogantes. ¿De dónde vamos a obtener el agua para el abastecimiento de la población en los núcleos urbanos que van a seguir concentrando a más y más personas? ¿De dónde vamos a llevarle agua a las industrias para que las actividades económicas, que son fuente de empleos, puedan seguirse desarrollando? ¿Se va a continuar usando la mayor cantidad de agua dulce para uso agrícola? ¿O deberíamos intercambiar agua residual tratada para riego y que el agua de primer uso, esta agua subterránea dulce, se utilizara para las poblaciones y para las industrias? Les quiero mencionar algo curioso que ha ocurrido en México. Se ha tratado de utilizar y de incrementar la tecnología de riego en las zonas, en los distritos agrícolas. Pero ha ocurrido algo curioso. Se ha apoyado a los agricultores para cambiar de láminas de riego como las que les mostraba yo en imágenes anteriores, por riego por aspersión o riego por goteo. Y entonces, estos agricultores han logrado con un menor volumen de agua obtener la misma producción que obtenían antes, pero en lugar de ahorrar el agua que no utilizaron, extendieron la superficie agrícola. En consecuencia, se sigue utilizando la misma cantidad de agua y no se obtuvo beneficio de haber incrementado la tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Que las acciones técnicas que se lleven a cabo deben llevarse a la par con acciones administrativas y legales. Decirles a los agricultores, yo te voy a apoyar económicamente para que tecnifiques tus labores agrícolas, pero de la concesión que originalmente tenías, vas a tener que dejar el porcentaje que te vas a ahorrar en agua y a cambio de eso te voy a apoyar económicamente. Algo por el estilo tenemos que hacer porque nadie va a cambiar algo por nada. La negociación siempre tiene que estar disponible para llevar a cabo este tipo de actividades y no continuar sobreexplotando los acuíferos. Los problemas de contaminación seguirán reduciendo los volúmenes disponibles de agua. ¿Se acuerdan que yo les comentaba de que en la península de Yucatán prácticamente no existe ríos porque todo se infiltra? Pero también todas las actividades humanas que se realizan, como son el uso doméstico, las aguas residuales no se llevan a plantas de tratamiento, las granjas porcícolas no tratan su agua antes de disponerla al suelo, y como el suelo es altamente permeable, el agua se contamina. En fin, hay mucho que tenemos que hacer para resolver estas interrogantes. ¿Qué soluciones puede haber? Pues la recarga en zonas permeables someras, conociendo adecuadamente cómo es el subsuelo para no llevar a cabo esta práctica de infiltración creyendo que necesariamente va a ser recarga. Pero en estas regiones
es necesario instrumentar y dar protección legal a la gente que lleve a cabo este tipo de actividades para que ellos se vean estimulados a invertir en llevar a cabo estas prácticas de recarga. Yo no sé cómo sea en Argentina, pero en México, por ejemplo, el agua que sale de una planta de tratamiento de aguas residuales, el efluente de esa planta de tratamiento, en el momento, como el agua en México, tanto superficial como subterránea, es propiedad de la nación, el agua que ya costó mucho trabajo, primero llevarla a las casas, luego colectarla para llevarla a plantas de tratamiento, luego lo que se tuvo que invertir en el tratamiento de la misma para finalmente tener esta agua dispuesta en el efluente de la planta. En el momento, si eh, si la iniciativa privada que está construyendo estas plantas de tratamiento y que está dando todos estos servicios no es capaz de vender esta agua, por ejemplo, a los industriales, pues tiene que tirarla en algún lugar. En el momento en que toca un cauce de un río, vuelve a ser propiedad de la nación. En el momento en que se infiltra a un acuífero, vuelve a ser propiedad de la nación. Y toda la inversión que hizo el organismo operador se pierde. Entonces, necesitamos trabajar, y digo necesitamos porque la sociedad tiene que intervenir en esto también, necesitamos trabajar para que estos organismos operadores sean estimulados. Otras soluciones, el reuso del agua que acabo de mencionar, el reuso del agua de retorno agrícola que cité antes, que requiere de inversiones mucho menores porque se puede dar tratamiento a estas aguas a través de plantas de ósmosis inversa, en donde debido a que la salinidad de las aguas de retorno agrícola es del orden de 15,000 partes por millón, pues el costo energético que lleva el desalarla es muchísimo más económico que si desaláramos agua de mar. Y por supuesto, el uso del agua de lluvia. Ustedes en estas imágenes pueden ver que se trata, en ambos casos es la Ciudad de México. Vean, este es el año aproximadamente de 1920 y lo vemos por el modelito de coche que hay aquí, y este es de hace unos cuantos años. Como pueden ver, el problema de inundación se sigue dando de una forma dramática. ¿Por qué no utilizar esta agua de lluvia para conducirla hacia lugares en donde posteriormente se pueda utilizar? Esto implica realizar una serie de estudios, como por ejemplo delimitar microcuencas urbanas. El ingeniero Puig y su servidor hemos trabajado en algunas ciudades de México haciendo este tipo de trabajos para que se pueda utilizar el agua de lluvia, para evitar que estas zonas sean sujetas a inundaciones, tenga problemas la población y pueda ser utilizado este recurso y que no llegue al drenaje sanitario y se pierda definitivamente. Entonces, las soluciones están encaminadas al uso eficiente del agua, a la tecnificación del riego, pero paralelamente reducir los volúmenes concesionados, hacer intercambios de agua entre usuarios, por ejemplo, agricultores con industriales, hacer el uso conjunto del agua, entender mejor la relación entre agua superficial, agua subterránea, agua residual tratada, agua pluvial, agua marina, estudiar las regiones, porque cada región es un traje a la medida en el cual las acciones y estrategias que se lleven a cabo va a depender de las características geológicas, climáticas, geográficas, etcétera,
por supuesto, la desalación de agua marina y salobre, convenciendo a los organismos ambientales, a las agrupaciones ambientales, de que esto es una necesidad y de que si se hace adecuadamente y en sitios adecuados, no se va a perjudicar a la fauna marina. Y en esto hay que entrar mucho en lo que son estrategias y políticas sociales. No todo puede quedar analizado desde un punto de vista técnico. Si no hacemos intervenir a la sociedad y a todos los sectores de usuarios, nunca los trabajos que realicemos los técnicos van a ser suficientes y adecuados para que las soluciones se vuelvan realizables. Y esto nos lleva definitivamente al concepto de gobernanza del agua, en donde todos estos factores que ustedes ven alrededor del concepto de gobernanza del agua tienen que entrar. Por supuesto, tiene que entrar la autoridad con liderazgo y capacidad de organización y técnica, pero tiene que entrar la sociedad a través de todos los sectores, tiene que haber capacitación y difusión, tiene que haber políticas de incentivos, etcétera, etcétera. Y entonces, para finalizar, nada más quiero externarles mi inquietud, porque este problema que se está viviendo en México es un problema que se vive en muchísimos países. Debemos de dejarnos de demagogia, de manipulación de la sociedad por parte de los políticos, de los gobernantes. El acuífero debe entenderse desde el punto de vista técnico. La sociedad, y me refiero a la sociedad pensante, como este grupo de científicos que ustedes han integrado, debe apoyar a las instituciones para que sientan la obligación y la confianza de llevar a cabo los planes y políticos hídricos consistentes que puedan hacer que la problemática cambie y que realmente tengamos un futuro más adecuado y más prominente, porque de lo contrario vamos a llegar a situaciones tan graves como que no es necesario nada más realizar estudios técnicos, no hay que tener prejuicios ni lucha de grupos, hay que apoyar para que todos por un mismo fin hagamos un uso eficiente y sustentable de este recurso tan importante que es el agua. Gracias. Bueno, abrimos nuestros micrófonos para agradecer la presentación del ingeniero Raúl Morales Escalante, así que un aplauso. Muy bueno. Bueno, Muy bueno. Raúl, Muy además, bueno. tu presentación ha sido excelente y bueno, vamos a dar paso a las preguntas. Adelante, Raúl Pía. Bueno, la pregunta principal que quiero hacerte, tocayo, es, sé que estás trabajando en temas del agua en los límites, sobre todo en la zona de Tijuana o por ahí, y me imagino que no debe ser nada fácil porque tienes un vecino muy poderoso y entonces se debe hacer difícil. Me gustaría que nos comentaras un poquito de eso, si es posible. No, no es muy sencillo por muchas razones. Las obvias las conocemos, ¿verdad? El poder, la economía, pero además hay otra situación importante, la tenencia del agua. ¿Quién es propietario del agua? En México, la federación, el gobierno, es el propietario del agua, tanto superficial
como subterránea. En Estados Unidos, no. En Estados Unidos, el agua es propiedad del dueño del terreno donde se encuentra y él puede hacer un pozo y el gobierno puede no meterse con él ni decirle nada mientras no esté afectando a otros. Eso haría que fuera mucho más complicado llevar el control de los recursos hídricos en Estados Unidos que en México. Pero sin embargo, ellos están bien organizados y hacen agrupaciones, por ejemplo, agrupaciones de regantes, hacen agrupaciones de industriales, y entonces llevan un control adecuado de sus recursos hídricos con objeto de no sobreexplotarlos o sobreexplotarlos planificadamente. Hay otra situación que también es muy diferente. Ellos en la frontera invierten mucho dinero en el conocimiento de los acuíferos, de cómo se comportan. No es que México no lo pueda hacer. México podría hacerlo, pero sin embargo, el caos político que estamos viviendo desde hace algunos sexenios nos ha llevado a que se deje de lado lo importante. Y entonces, ante esa situación, no es precisamente la Conagua quien se ha puesto a estudiar o actualizar los estudios de los acuíferos fronterizos, sino las universidades mexicanas que están ubicadas en las zonas fronterizas. Y estas universidades y sus investigadores han logrado ir actualizando el conocimiento de los acuíferos y trabajando paralelamente con universidades estadounidenses para ir teniendo un control. Agustín mencionó en su plática que hay un tratado de aguas internacional entre México y Estados Unidos. Ese tratado se firmó después de muchas negociaciones en 1944, pero es un tratado que solo está relacionado con aguas superficiales. Hay dos ríos importantes entre México y Estados Unidos. Uno es el río Colorado y otro es el río Bravo, que los estadounidenses llaman Río Grande. Es el mismo. Y entonces este tratado de 1944 establece las obligaciones y derechos de cada país al uso y al dejar ir agua a la cuenca del río. Hay una peculiaridad. El río Colorado, el 90% de su cuenca o más está en Estados Unidos. Y entonces el río Colorado llega y desemboca en México, en la zona de Baja California, particularmente en el límite entre el estado de Sonora y el estado de Baja California. El propio río sirve de límite y va y desemboca al Golfo de California. Entonces, ahí Estados Unidos tiene la obligación de dejar pasar algo así como 1,850 millones de metros cúbicos año, con pero nunca se habla, y se habla de una cierta calidad, ¿no? Y se cumple. El río Bravo, una parte, aproximadamente el 50 y 50% de la cuenca está en un país y en otro. Y cada país tiene obligación de estar dejando pasar del orden de 540 millones de metros cúbicos año hacia el río a través de sus diferentes afluentes. Entonces, en este segundo caso, nunca en el tratado se manejó calidad y ha habido problemas entre los dos países por la calidad que llega al río, principalmente porque en México en ocasiones la dejamos llegar con mala calidad
así como ellos nos dejan llegar mala calidad en el río Colorado. Bien, no hay un tratado que negocie lo de las aguas subterráneas, pero se ve que muy pronto se tendrá que trabajar en esto por los problemas climáticos que el mundo está viviendo. Y entonces, la sociedad mexicana, concretamente las asociaciones de usuarios, nosotros pertenecemos a la Asociación Hidrológica Mexicana y hay otras asociaciones más. Estamos trabajando para tratar de apoyar a la Comisión Nacional del Agua, así como las universidades fronterizas, para que se tenga la información suficiente para cuando llegue ese momento de la negociación. No sé si con esto te puedo contestar. Muchas gracias. Bueno, acá lo Ahí nada tenemos, más Eduardo. quiero abundar algo más de lo que comentó Raúl. Acá en México, para poder perforar un pozo, hay que pedir la autorización a la Comisión Nacional del Agua. Gracias, Rigoberto, por tu aporte. Bueno, acá Eduardo, que está a mi izquierda, tiene una pregunta para el ingeniero Raúl Morales. Adelante, Eduardo. Bueno, buenas tardes nuevamente. Mi pregunta, doctor Raúl Morales Escalante, es la siguiente. La presencia de estos acuíferos cerca de la superficie, en concomitancia con la zona sísmica, les produce demasiados problemas de liquefacción de suelos. ¿Cómo atacan ese tema, si es que realmente tiene relevancia? Y si la sobreexplotación, si bien no es deseable, en alguna medida puede mitigar este fenómeno. Sí, los acuíferos someros, bueno, los acuíferos libres con nivel piezométrico somero, desafortunadamente en el centro de México, pues dejaron de existir hace bastantes años por sobreexplotación. En el centro de México, originalmente en los años 50, 60, los niveles piezométricos estaban a 20 metros, 25 metros. Actualmente están a 70 o más de 100, 150 metros. Entonces, este problema del paso de ondas sísmicas no se ve, no se nota en el sentido de, por ejemplo, de licuefacción. Lo que sí es cierto es que como consecuencia de la sobreexplotación se han formado grietas de consolidación, porque estos acuíferos están principalmente en sedimentos aluviales que están mezclados con sedimentos lacustres, básicamente arcillosos, en donde por sobreexplotación, al bajar los niveles piezométricos, estas capas arcillosas se han consolidado y como consecuencia de la consolidación, de la compactación no uniforme, se han llegado a formar grietas profundas por esta consolidación no uniforme. ¿Qué pasa cuando las ondas sísmicas se mueven por estos terrenos? Que esas grietas han llegado a ampliarse considerablemente. Hay ciudades en el centro de México, como por ejemplo la ciudad de Celaya, en el estado de Guanajuato, en donde estas grietas de consolidación han atravesado la ciudad y, por ejemplo, la catedral ha tenido que ser trabajada desde el punto de vista geotécnico para que no se derrumbe, no se caiga. Pero cuando ocurren sismos, las precauciones geotécnicas que hay que tomar para que estas catástrofes no ocurran son más serias. Hay que tener más inversiones. Ahora, sí hay
ha habido recientemente, me parece que en el año 93, algo así, hubo un sismo fuerte en la zona de la falla de San Andrés, en la desembocadura del río Colorado, muy cerca de la ciudad de Mexicali, en donde el nivel piezométrico, como es una zona de riego muy amplia y el río Colorado siempre lleva agua, y bueno, es una zona agrícola muy extensa, los excedentes de riego han mantenido los niveles piezométricos del orden de los 10, 15, 20 metros, depende de la distancia a la que se encuentren de los canales no revestidos o de los pozos, porque aquí se riega tanto con agua superficial como subterránea. En este sismo que hubo, la licuefacción formó verdaderos geysers de agua que provocaron serios daños a las comunidades pequeñas más inmediatas a las zonas del foco sísmico. Sí, sí se llegan a presentar este tipo de problemas y afortunadamente o desafortunadamente, como se quiera ver, ocurre en pocos lugares por efecto de la sobreexplotación. Muchísimas gracias, Raúl. Muchísimas gracias a los dos. Muy amplia tu respuesta y me ha enseñado muchísimo. Gracias. Bueno, adelante, Adolfo, con la consulta, por favor. Sí, gracias. Y de su charla me quedaron algunos temas por demás importantes. Usted hizo 4 o 5 preguntas para ser respondidas como problemática para las próximas generaciones. Y a su vez asumió propuestas y desafíos para encararla. Usted habló de la necesidad de que la sociedad se involucre en esta problemática. Y eso es una situación que compartimos desde nuestro país. Realmente no vemos un compromiso real de la sociedad más allá de manifestaciones sin bases científicas y serias, más bien planteadas como problemas más bien ideológicos que técnicos y concretos para encontrarle la mejor uso y utilización de este recurso escaso y vital, como usted lo mencionó en varias oportunidades. ¿Usted cree que la sociedad está en condiciones en México de asumir ese rol? Yo pienso que hay dos tipos de forma en que debemos provocar que la sociedad participe. Por un lado está la sociedad usuaria que consume agua en sus casas, que riega, pero que no tiene una preparación técnica necesariamente vinculada con el conocimiento de los recursos hídricos. Puede tener una formación académica vinculada con otros aspectos diferentes, ¿no? Abogados, economistas, etcétera, médicos. Entonces, pienso que la parte de la sociedad que sí conocemos sobre estos temas, que somos del área de ingeniería, que somos geólogos, ingenieros civiles, ingenieros agrónomos, ingenieros químicos, etcétera, tenemos que agruparnos en gremios, olvidarnos de protagonismos. Creo que eso es lo más difícil. Dejar de querer ser el protagonista de los cambios. Dejar de querer levantar la mano y decir, yo soy el que voy a resolver los problemas. Sino ser humildes, agruparnos y ayudar. Por un lado, convencer a través de charlas, de pláticas, a la sociedad con o sin nivel académico, pero que son usuarios, definitivamente, todo el mundo es usuario del agua,
para que entiendan la problemática que estamos viviendo y que va a empeorar por mucho. Y por otro lado, y que creo que a veces es más difícil, es ponernos de acuerdo los técnicos con los científicos, porque muchas veces hay un divorcio entre los profesionales prácticos y los profesionales científicos. Tenemos que aprender a comunicarnos y luego tenemos que dejarnos todos conjuntos de protagonismos. Tenemos que ser humildes, trabajar y apoyar en esos dos sentidos. Apoyar con la sociedad que necesita más conocimiento y apoyar a los organismos pero desde un punto de vista de un apoyo que les haga sentir responsabilidad. Eso es lo que pienso. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Adelante, Luis Pacífico Tintarelli, con tu consulta. Bueno, gracias. Pero yo tengo una pregunta. Vos dijiste que había que el agua, una vez tratada, el agua de los efluentes, digamos, de las aguas servidas, una vez tratados, se incorporaban o a acuíferos o a ríos. Y en ese momento se perdía un valor económico que podía tener. Si esto, digamos, para evitar esto, ¿cómo podríamos evitar esa pérdida? O sea, ¿han estudiado de alguna forma ustedes de cómo se podría lograr que ese, digamos, valor agregado del agua, de esa agua, sea realmente útil? Gracias. Sí. Por un lado, motivar o promover el intercambio de agua entre usuarios. Hay muchos usuarios que no requieren agua de primer uso, que no requieren agua subterránea potable o superficial potable. Me refiero a algunos agricultores, por ejemplo, agricultores que no tengan que ver con hortalizas, por ejemplo, ¿no? Porque los de hortalizas, sí, definitivamente necesitan agua de muy buena calidad, química sobre todo, bacteriológica sobre todo. Pero hay otro tipo de agricultura que no requiere agua de primer uso. Negociar, buscar, motivar el que haya negociación entre ellos. Trabajar entre agricultores, industriales, organismos operadores, para que esa agua disponible que hay para ser reusada, que es el agua residual tratada, sea utilizada en un porcentaje mucho mayor por otros usuarios a cambio de que dejen de explotar el agua de primer uso. Dicen por ahí que la mejor forma de evitar la sobreexplotación es no extraer agua, ¿no? La mejor forma de evitar la sobreexplotación de un acuífero es dejar de extraer agua. Pero eso resulta ilógico cuando hay un usuario que la necesita. Pero si ese usuario recibiera el agua de otro origen, como el agua residual tratada, entonces podría dejar de extraer agua o esa agua pudiera ser llevada a las ciudades que sí necesitan agua de mejor calidad. Entonces, esta sería una forma de usar más el agua residual tratada. Otra forma es haciendo ahorro de la misma. ¿Cómo ahorrándola? Pues metiéndola a los acuíferos. Los acuíferos que de una forma están representando ese banco de agua para futuro, pero tenemos que conocer bien cómo es el subsuelo para saber qué tipo de método de recarga utilizar y que el agua que vayamos a infiltrar no vaya a ocasionar
una pérdida de calidad del agua subterránea nativa. Entonces, pienso que son dos de los caminos que se pueden seguir. ¿Y cómo lograr eso? A través de estímulos. Por ejemplo, si la Comisión Nacional del Agua, que maneja la distribución del agua superficial y subterránea, diera estímulos, no digo económicos, pero sí en recursos hídricos, si va a recargar un acuífero y ese organismo demuestra que del 100% de agua que recargó, el 40% llegó con buena calidad al acuífero, que ese 40% se lo volviera a dar en especie, en agua, por ejemplo, en la propia agua que está metiendo, que la pueda volver a sacar para utilizarla. Esa es una forma. Otra forma, negociando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dando estímulos fiscales en los impuestos que pagan esos organismos operadores para que no nada más vean una ventaja desde el punto de vista recurso hídrico, sino desde el punto de vista económico, por ejemplo, ¿no? Esos son dos de las situaciones que se me ocurre pudieran utilizarse. Gracias, Luis. Muchas gracias. Adelante, Mario Rumis, con la consulta. Mi consulta venía por algo de la recarga artificial, así que bueno, con lo que acabas de decir ha quedado cubierta y realmente te agradezco muchísimo la charla, todos los conceptos no solo hidrogeológicos, sino lo de la actuación en conjunto de varios profesionales. La parte del ego fue muy instructiva. Bueno, eso nomás. Muchísimas gracias. Si no existen más preguntas para los disertantes, dejo a Raúl Pía la parte final de toda esta mesa redonda, que creo que ha sido exitosa y con la participación de los amigos mexicanos, que le agradecemos. Bueno, Raúl, Bueno. tu cierre. Gracias. Bueno, agradecerles enormemente a los expositores y principalmente a Rigo, que pudo hacer posible que ya en Amigos de la Ciencia tengamos amigos mexicanos. Y eso es muy lindo, muy grato para nosotros. Vamos a continuar tratando de que esto sea grande con el solo hecho de mantener nuestras amistades, nuestras relaciones, esforzarnos para aprender cada día más. Así que el gran agradecimiento a ustedes, el gran agradecimiento a todos los participantes que nos apoyan, a la Facultad Regional Mendoza de la UTN que siempre nos brinda apoyo, y bueno, y desearles que pasen muy buen fin de semana. Un gran aplauso nuevamente. Gracias. Dijéramos que pasen un chingón fin de semana. Gracias. Tenía que ser Rigo. No, ahí nomás faltó abundar un poquito, Raúl. Falta educación. ¿sí? Sí. Nosotros hemos pugnado ahora sí yo le llamo los geocientíficos, las ciencias de la Tierra, en que debemos enseñarle a la niñez desde la escuela primaria. Exactamente. Geografía y geología. Bien. Exactamente. Entonces, nos falta educación para poder comprender toda la problemática que vamos a tener, o que ya tenemos más bien encima. Así es. Correcto, Rigoberto, estamos todos de acuerdo en esos aspectos y es lo que también se considera acá, principalmente el Ateneo y todos los que integramos, es una realidad eso, ¿no? El tema de formar conciencia a través de la educación, ¿no? Y hay que empezar desde muy chico. Sí, así es.
Bueno, muchas gracias y Muchísimas gracias. hasta la próxima. Chao. Muchas Adiós, gracias buen fin por de la semana. invitación. Gracias a todos. Gracias. Que pasen buena tarde, Chao, buen fin Mario. de semana. Adiós. Nos Bye. vemos. Chau, chau. Seguimos en contacto.